Hola, me llamo Pedro Úbeda. Bueno, me voy a quitar esto porque así por lo menos, no sé, la cámara normalmente no se la contagia. Me llamo Pedro Úbeda, soy oriundo, vamos a decir, de Ribadavia y me une unos lazos familiares con toda la zona del Ribeiro. Y desde hace unos años, pues me preguntaba que por qué se había escrito tan poco sobre la zona, sobre el Ribeiro, y sobre todo de Ribadavia. De Ribadavia había varios libros escritos por eruditos, entre los que estaba Rubén García, Javier Meruéndano, pero bueno, eran unos libros muy antiguos que casi están fuera del mercado. Y habría que hacer no una historia de Ribadavia, sino algo novelado que ocupase la Ribadavia antigua, la Ribadavia de la Edad Media, desde sus orígenes medievales hasta prácticamente lo actual. La razón de haber escrito o de intentar hacer un libro sobre Ribadavia ya venía de antiguo, porque se han escrito algunos libros, Meruéndano, Rubén García, unas personas muchísimo más enteradas que yo sobre la historia de Ribadavia, pero eran libros históricos, no, y sobre todo de la parte judía. Rubén era un médico que además era antropólogo e historiador. Y claro, la erudición que tenía aquella gente a mí me faltaba. Para evitarlo, lo que empecé a pensar era hacer una novela que introdujese ciertos ribetes históricos con algo novelado, y que ocupase una parte importante de la historia prácticamente desde los comienzos del monasterio de San Clodio con los benedictinos hasta los tiempos actuales, y todo de la mano de unos judíos de Ribadavia, que contasen su historia. Por sus raíces culturales eran los judíos, o sea, estos estaban casi obligados a escribir su propia historia con el fin de que no se perdiese. Si se perdía su historia, se perdía realmente lo más esencial que tenían como pueblo, ¿no? Esta gente, desde principios de la Edad Media hasta la actualidad, por una saga, prácticamente era una saga de judíos, que por razones de tipo casi novelesco, se corta en un periodo determinado de la historia, reaparecen de las manos de unos personajes que venían de Guatemala, pero siendo de origen ribadaviense, y ahí comienza otra historia prácticamente hasta la actualidad. El libro prácticamente se termina con la muerte de Alfonso XII, y como está todo muy entroncado con el Ribeiro y con todo esto, pues como las viñas antiguas medievales de los monjes y tal, como son, primero aparecen minifundios, ¿no? Las viñas se van de familia en familia, se van partiendo hasta que esto ya no eran fincas como tenían que ser, sino que eran unas viñas que aquí estaba uno, aquí estaba otro, se reparte uno, eran de 3 o 4 viñedos pequeñísimos. Y esto, en algún momento hubo personas que dijeron: hombre, esto hay que hacer unos predios, se puede decir así, más importantes, que denoten que el Ribeiro era algo que era muy apreciado en el siglo XVI-XVII, y que se estaba viniendo abajo. Esta gente fueron unos pioneros que hicieron del Ribeiro realmente un vino reconocido, pues conocido ya lo era incluso en Inglaterra, pero reconocido no solamente en España, sino internacionalmente. Hoy pues está vendiendo vino y exportando vino pues por todo el mundo. Yo acabo de finalizar un libro sobre Vigo, ¿no? Vigo para mí, o sea, así como Ribadavia
ha sido la ciudad, el pueblo de mi infancia. Vigo ha sido el de mi adolescencia y mi juventud, ¿no? Yo viví hasta los 24 años en Vigo, y el recuerdo que tengo es tan entrañable, que decidí escribir sobre aquellos tiempos, unos tiempos para mí muy añorados. Quizá los que vivan en Vigo y los que permanezcan en Vigo, eso no les diga nada, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo están viviendo la ciudad constantemente, pero los que hemos salido jóvenes y hemos vuelto al cabo de muchos años, sí lo hemos encontrado totalmente cambiado, ¿no? Y entonces, cuando encuentras una ciudad que ha cambiado tanto, la añoranza todavía es mayor. Es un libro que es una especie de canto a los amigos de la adolescencia, a los amigos de la juventud, y sobre todo a las anécdotas de la época, a las anécdotas del colegio, a las anécdotas de los primeros noviazgos o amoríos. Y que englobando todo eso, saliese un libro que fuese recordado, o sea, que fuese una añoranza, una nostalgia de unos tiempos, no sé si desgraciadamente, pero que se han ido para siempre. Para dar pie a esa nostalgia, yo le titulo el libro como El ayer que se nos fue. Bueno, me parecía que era un libro que podía entrañar una serie de recuerdos que podían ser válidos para eso, para recordar.